Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí listos para sumergirnos juntos en el fascinante mundo del entretenimiento y hoy, en particular, en un tema que a muchos de ustedes nos tiene suspirando y soñando. La música que parece haber robado el corazón de dos de nuestros actores favoritos, el increíble Can Yaman y la talentosísima Demet Özdemir. Sí, sé que están pensando lo mismo que yo. ¿Será que esa melodía que está sonando por todos lados es la banda sonora de un nuevo romance? Vamos a descubrirlo juntos. Pero antes de empezar esta aventura musical y de corazones, si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que aprieten ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas sorpresas. Hoy vamos a desgranar esa canción que está conquistando oídos y, quién sabe, quizás también corazones. Esa pieza musical que ha logrado unir, aunque sea en la imaginación colectiva, a Can Yaman y Demet Özdemir. Ustedes saben cómo somos, nos encanta seguir los pasos de nuestras estrellas favoritas y cuando hay un rumor, una conexión, una chispa que parece encenderse, nos lanzamos a investigarla con toda la pasión del mundo. Y esta vez, la protagonista es una canción que ha logrado capturar la atención de ambos, o al menos, la nuestra, y que ha tejido una red de especulaciones románticas a su alrededor, tejiendo un tapiz de esperanza para muchos de sus seguidores. Estamos hablando de Amor, la nueva canción que enamora, o al menos así la estamos bautizando popularmente en nuestros foros y comentarios, porque seamos sinceros, la manera en que ha resonado con el público y la forma en que se le ha asociado con Can y Demet es simplemente mágica. Es un fenómeno que va más allá de una simple coincidencia musical. ¿Recuerdan cuando vimos por primera vez esa foto, ese vídeo corto, esa mención en redes sociales donde ambos parecían compartir un momento, y de fondo, sonaba esta melodía? Fue un flechazo instantáneo para muchos de nosotros. De repente esa canción dejó de ser solo una canción para convertirse en el himno no oficial de una posible historia de amor, un símbolo de las esperanzas y los anhelos de una comunidad de fans que anhela ver felices a sus ídolos. Pero, ¿qué tiene esta canción que la hace tan especial y tan propicia para este tipo de asociaciones? Primero, hablemos de la melodía. Es de esas que se te quedan pegadas desde la primera escucha, ¿verdad? Tiene un ritmo que te invita a moverte, a sentir la vida vibrar en tus venas, pero a la vez una dulzura que te acaricia el alma, una suavidad que te envuelve como una caricia cálida. No es una canción estridente ni tampoco melancólica hasta el punto de hacerte llorar. Es ese equilibrio perfecto entre la alegría de vivir, la efervescencia de los momentos felices y la ternura de un sentimiento profundo, de esas emociones que te tocan el corazón. Es el tipo de música que te hace sonreír sin darte cuenta, que te transporta a esos momentos de felicidad pura, a esos instantes en los que te sientes pleno, conectado contigo mismo y con el mundo que te rodea. Es una melodía que intrínsecamente evoca lo bello de la vida y del amor. Y luego las letras. Las letras son el corazón palpitante de esta canción, el alma que le otorga profundidad y significado. Nos hablan de un amor que llega de repente, un amor que te sorprende en el momento menos esperado y te transforma radicalmente. Un amor que te hace ver el mundo con otros ojos, con una perspectiva nueva, más brillante, más llena de esperanza. Habla de esa conexión profunda, esa sintonía inexplicable que se siente sin necesidad de muchas palabras, de esos entendimientos tácitos que nacen entre dos almas. Es como si el autor hubiera logrado encapsular la esencia misma del enamoramiento, esa sensación de mariposas en el estómago, de pensar en la otra persona constantemente, de sentir que todo cobra un nuevo sentido, una nueva dimensión de belleza. Cada palabra parece cuidadosamente elegida para pintar un cuadro de intimidad y conexión. Imaginen a Can Yaman con esa sonrisa que derrite montañas, capaz de iluminar cualquier espacio, y a Demet Özdemir, con esa mirada que te atrapa, que parece contener historias enteras compartiendo un momento. Quizás grabando una escena de una próxima producción que nos dejará sin aliento, quizás simplemente disfrutando de una conversación íntima y relajada en un rincón tranquilo. Y de fondo suena esta canción. No puedo evitar imaginarme cómo esa melodía podría acompañar perfectamente una escena romántica entre ellos, ¿verdad? Las letras hablan de cómo una persona puede cambiar tu mundo de manera radical, de cómo un encuentro inesperado puede ser el inicio de algo maravilloso, un viaje compartido que redefine la existencia. Y si pensamos en Can y Demet, ambos son personas que han tenido un impacto significativo en la vida de sus fans, que han inspirado a millones con su talento y carisma. Han compartido scenarios y proyectos que han dejado huella en la historia de la televisión,
creando personajes inolvidables y momentos que perduran en la memoria colectiva. Por lo tanto, la idea de que una canción así pueda ser el telón de fondo de una historia de amor entre ellos no parece tan descabellada. Además, no olvidemos el timing, el momento oportuno. Esta canción ha aparecido en un momento en el que la química entre Can y Demet siempre ha sido un tema candente, un foco de atención para sus seguidores. Ustedes saben que desde que compartieron pantalla en Erkencicus, la chispa entre ellos fue palpable, una energía que trascendía la pantalla y se transmitía directamente a nuestras emociones. Y aunque han pasado un tiempo desde entonces, los rumores, las esperanzas y los deseos de verlos juntos nuevamente, ya sea en un proyecto colaborativo o quién sabe, en una relación en la vida real, nunca han desaparecido por completo. Han permanecido latentes, esperando una chispa que reavive la llama. Por eso, cuando esta canción ha empezado a sonar y a asociarse con ellos, ha sido como si se hubiera encendido una mecha, liberando una oleada de emoción y especulación. Pensemos en cómo las redes sociales han jugado un papel crucial en esto, en cómo han actuado como catalizadores de estas narrativas. Es increíble cómo una simple mención, un like estratégico, un comentario ingenioso, o un vídeo compartido con esa música de fondo pueden desatar toda una ola de especulaciones, de sueños compartidos y de esperanzas colectivas. Y la verdad, ¿a quién no le gusta un poco de misterio y romanticismo en la vida de sus ídolos? Nos encanta imaginar esas historias, tejer nuestras propias narrativas, y esta canción ha sido el vehículo perfecto para que nuestra imaginación vuele libremente, creando escenarios idílicos y posibilidades infinitas. Pero vamos más allá de la conexión aparente de las especulaciones. ¿Qué nos dice esta canción sobre el amor en sí mismo, sobre la esencia de esa fuerza que mueve el mundo? Nos habla de la vulnerabilidad, de la valentía de abrir el corazón y permitirse ser vulnerable. Nos habla de la entrega, de la belleza de confiar en otra persona y dejarte llevar por el torrente de emociones. Nos recuerda que el amor en su forma más pura es una fuerza transformadora, capaz de cambiar el curso de nuestras vidas. Es esa chispa que ilumina los días grises, que nos da fuerzas para seguir adelante cuando las cosas se ponen difíciles, que nos hace sentir que la vida vale la pena ser vivida en su totalidad. Y en un mundo a veces tan complicado, tan lleno de retos, una canción que celebre el amor de esta manera, que lo exalte como una fuerza positiva y enriquecedora, es un bálsamo para el alma, un recordatorio de lo que realmente importa. Analicemos un poco más esas letras, sumerjámonos en la profundidad de sus versos. Hablan de miradas que lo dicen todo, de esas conversaciones silenciosas que se establecen a través de los ojos, de una comunicación que va más allá de las palabras. Hablan de sonrisas que curan heridas, de la capacidad de una simple sonrisa para aliviar el dolor y traer consuelo. Hablan de un abrazo que lo calma todo, del poder sanador y reconfortante de la cercanía física y emocional. ¿No les parece que estas frases describen a la perfección la conexión que a menudo vemos entre Can Yaman y Demet Özdemir, incluso cuando solo están compartiendo un evento público, interactuando brevemente? Siempre hay esa complicidad en sus gestos, esa manera de mirarse que parece contener mil historias, secretos compartidos y una comprensión mutua profunda. Es esa chispa que los fans captan, que sienten y que alimentan con tanta ilusión, proyectando sus propios deseos en sus interacciones. Y la música misma, esa instrumentación sutil pero envolvente, esas armonías que te envuelven como un cálido abrazo, te acunan y te transportan. No es una canción de fiesta estridente ni una balada de desamor desgarradora. Es una canción para escuchar acurrucado en un sofá, para compartir con esa persona especial que te hace sentir mariposas en el estómago, o simplemente para dejarte llevar por la emoción que evoca, para permitir que las melodías te transporten a tus propios recuerdos y anhelos. Es el tipo de música que te invita a reflexionar sobre tus propios sentimientos, sobre las relaciones que te importan, sobre la belleza de los momentos que vivimos, tanto los compartidos como los solitarios. Hemos visto muchos comentarios, muchos mensajes de ustedes, hablando de cómo esta canción les recuerda a ellos, de cómo les gustaría que fuera la banda sonora de su historia, de su vida juntos. Y eso es precisamente lo fascinante de la música y de las celebridades. Logran crear un universo, un lienzo en blanco donde nuestras fantasías pueden florecer, donde podemos proyectar nuestros sueños y esperanzas. Nos dan personajes a los que admirar, historias a las que seguir, y cuando se cruza una melodía que encaja a la perfección, que resuena con la energía que percibimos, la magia se multiplica exponencialmente. La música se convierte en un amplificador de nuestras emociones y de nuestras percepciones. Así que, es amor,
la nueva canción que enamora, realmente la banda sonora de un romance entre Can Yaman y Demet Özdemir? La respuesta, como suele ocurrir en estos casos de especulaciones románticas en el mundo del espectáculo, la tienen ellos, los protagonistas de esta historia hipotética. Nosotros, como fans, solo podemos disfrutar de la música, admirar a estos talentosos artistas por su trabajo y su presencia, y, por qué no, soñar un poco, permitirnos la ilusión. Lo que sí es innegable es el poder de esta canción para evocar sentimientos profundos, para conectar personas con experiencias y anhelos similares, y para crear un aura de romanticismo que, en el caso de Can y Demet, parece flotar en el aire, palpable para quienes desean verla. Es una canción que te invita a creer en el amor, en la posibilidad de un amor verdadero y transformador. Te invita a creer en las segundas oportunidades, en que el destino puede tejer caminos inesperados que nos llevan hacia la felicidad. Te invita a creer en la belleza de las conexiones humanas, en esos lazos que nos unen y nos enriquecen. Y si esa conexión puede sentirse, aunque sea en la distancia, a través de la música y de la admiración por dos personas, entonces la música ha cumplido su propósito. Ha logrado emocionarnos, ha logrado hacernos soñar y ha logrado, sin duda, enamorarnos un poquito más de la idea de que el amor, en todas sus formas, es una fuerza poderosa, maravillosa y que vale la pena perseguir. En resumen, esta melodía, que hemos bautizado cariñosamente como Amor, la nueva canción que enamora, ha logrado capturar nuestra atención por su dulzura cautivadora, por la profundidad y la resonancia de sus letras, y por la intrigante conexión que muchos de ustedes han sentido y manifestado con Can Yaman y Demet Özdemir. Es una canción que nos habla del amor en su forma más pura y trascendente, de esa conexión especial que puede transformar vidas, que puede infundirnos esperanza en un mundo a menudo incierto. Y aunque no sepamos si es la banda sonora de un romance real, de una historia de amor en desarrollo, lo que sí sabemos con certeza es que ha logrado tocar nuestras fibras más sensibles, ha encendido nuestra imaginación y ha hecho que, una vez más, soñemos con historias de amor dignas de la gran pantalla, de esas que nos inspiran y nos conmueven. Muchísimas gracias por acompañarme en este recorrido musical y de ensueño. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes, desentrañar las emociones que esta canción despierta y la fantasía que alimenta. Espero de corazón que les haya gustado tanto como a mí, que hayan disfrutado de este viaje por la música y las posibilidades románticas. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes, mis queridos seguidores. ¿Creen que esta canción podría ser la banda sonora de un romance entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Qué otras canciones les evocan sentimientos similares, o les recuerdan a otras parejas de la pantalla? Déjenme todos sus comentarios, sus ideas, sus opiniones y sus propias teorías aquí abajo. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y saber lo que piensan. Y si este vídeo les ha gustado y les ha hecho sentir esa chispa de emoción, esa nostalgia romántica, por favor regálenme un gran me gusta. No olviden compartir este vídeo con todos sus amigos y conocidos que también aman a Can, a Demet y por supuesto, a la buena música que nos toca el alma. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para seguir descubriendo juntos lo mejor del mundo del entretenimiento, las noticias más jugosas y las reflexiones más profundas. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más temas fascinantes. Un abrazo enorme.